Buenas noches, estimados hermanos. En esta oportunidad vamos a conversar sobre un tema muy interesante que se llama la clasificación moral de los mundos habitados. Antes de entrar de lleno en el tema, quiero hacer una pequeña introducción sobre algunos conceptos sobre el universo que tenía tanto el señor Camille Flammarion y el codificador Allan Kardec. ¿Ok? Camille Flammarion fue un astrónomo sensitivo. ¿Y qué significa ser un astrónomo sensitivo? Es un astrónomo que define la belleza del universo utilizando prosas y versos, ¿no? Entonces, eso es lo que significa un astrónomo sensitivo, ¿no? Definir el universo utilizando prosas y versos. Este señor Flammarion, el astrónomo, tiene un libro que se llama Dios en la naturaleza, y hay un extracto de su obra que define tanto la oración y el universo, ¿no? Y en este extracto dice así, ¿no? La oración celestial tiene su manifestación en el cantar de las aves, dice, en el rugir del mar y en la sinfonía confusa de los insectos, pero sobre todo, dice, sobre todo en la luminosidad del crepúsculo. Entonces, este señor Flammarion, o el astrónomo sensitivo, definía así tanto la oración y tanto el universo también, en una forma muy elegante, muy bonita, ¿no? Hablaba de la oración y del universo, ¿no? Es hermoso, ¿no? Relacionar el universo en su parte científica y en su parte moral también, en la parte espiritual. Entonces así lo definía el señor Flammarion. ¿Ok? Allan Kardec, por otro lado, también definía el universo. Él decía, el universo está compuesto por astros o planetas que vemos y que no vemos. Y también lo conforman muchos astros que viajan por todo el universo y por el fluido que ellos componen, dice, ¿no? Cuando hablamos de fluido ya sabemos a qué nos referimos, ¿no? El fluido que existe en el universo. ¿Ok? Entonces, esos eran, digamos, los conceptos, las definiciones más importantes que tenían tanto Flammarion y Allan Kardec. Científicamente, él dice el universo, ya esto ya en un nivel científico, ¿no? Científicamente se aproxima o se calcula aproximadamente que el universo está compuesto por 100.000 millones de galaxias. Escuchen ese número, 100.000 millones de galaxias. Claro, en cada galaxia hay millones de estrellas y millones de mundos que pueden estar habitados. Para tener una idea cómo es el universo, supongamos que este edificio donde estamos nosotros vivimos, o sea, nuestro sistema solar, digamos, es este departamento nada más, ¿sí? Y todo este edificio es una galaxia nada más. Pero cuando salimos a la calle, ¿qué vemos al frente? Otros edificios. Cada edificio es una galaxia. Y cada galaxia está compuesta de millones de estrellas y millones de mundos que pueden estar habitados, unos de otras maneras, ¿no? Entonces, ese para tener una idea de cómo es el universo de inmenso, ¿ya? Si bien es cierto, se calcula aproximadamente 100.000 millones de estrellas, pero esa cantidad solamente representa casi el 10% del universo conocido. Imagínense. O sea, significa que hay un 90% del universo que no conocemos, conformado por mundos, galaxias, sustancias oscuras, porque hay en el universo también la materia oscura. O sea, científicamente se habla de materia oscura, mientras que en el espiritismo se habla de fluidos. ¿Se dan cuenta? Entonces hay una similitud, ya hay una concordancia entre lo que habla la ciencia y lo que habla, digamos en este caso, bueno, la religión, o en este caso ya el espiritismo. Entonces ya hay una concordancia, ¿no? Se habla de fluidos por un lado y materia oscura por otro lado, que al final viene a ser lo mismo, ¿ya? Entonces, antes de entrar al tema en sí, por eso quería hacer esta definición de estos personajes muy, muy importantes, ¿ya? Y la doctrina espírita es, digamos, la pionera, la que hace una clasificación moral ya de los mundos habitados, ¿ya? Y Allan Kardec
Allan Kardec también es el que hace una clasificación de los mundos habitados en uno de los libros más importantes que ya conocemos, ¿no? En el Evangelio según el Espiritismo. Ahí define ya la clasificación moral, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son esos mundos a lo que nos referimos con la clasificación? Hay mundos primitivos, ¿no? Hay mundo de expiación, mundo de regeneración, y vamos a ir comentando, tocando algunos puntos de cada uno de ellos. Mundos primitivos, ya es la primera clasificación. Como su nombre lo indica, ¿quiénes van a estos mundos? Son las primeras encarnaciones de los espíritus que Dios ha enviado a este tipo de mundos. No olvidemos, en una charla anterior hablamos de que los espíritus en sus primeras encarnaciones, antes de encarnar como espíritu propiamente dicho, primero se tuvieron que identificar con el mundo mineral, recordarán, con el mundo vegetal y con el mundo animal. Entonces, en esos momentos no era espíritu, sino una esencia de espíritu la que estaba, digamos, conociendo esos mundos, ¿no? El mundo mineral, vegetal y animal. Luego ya Dios encamina a esos espíritus hacia esos mundos primitivos. Pero en esos mundos primitivos, claro, no existe la inteligencia, no existen los valores morales, predomina, digamos, el mundo salvaje, ¿no? Y la única preocupación de estos seres es la alimentación, nada más. Viven el día, el momento, buscando sus alimentos, como se ve en la imagen, ¿no? Imaginémonos, porque todos hemos tenido que pasar por esos instantes. Hemos vivido en un mundo primitivo, inicialmente, y hemos tenido que pasar por todo eso para ir evolucionando poco a poco, ¿no? Entonces ahí no hay formación de inteligencia, todo es una vida salvaje, ¿no? Si se quiere utilizar así un término un poquito grotesco, ¿no? Pero es ahí la base, los primeros pasos que vamos dando como espíritus para ir evolucionando poco a poco, ¿no? Entonces ahí no hay desarrollo, no hay reconocimiento del bien o del mal, no hay, pues, no hay discernimiento, no se sabe lo que es el bien o lo que es el mal, predominan las pasiones, ¿no? Como les digo una vez más, todo en un estado salvaje, ¿no? Si se puede utilizar ese término un poquito grotesco, ¿no? Entonces todo es una existencia material, no existe ahí nada de vida espiritual. La vida moral ahí es casi nula, y no hay pues desarrollo de inteligencia ni formación pues de valores morales, ¿no? Entonces esa es la primera clasificación de los mundos, el mundo primitivo, esa es la primera. Luego, la segunda clasificación son los mundos de expiación y de prueba. Nuestro planeta Tierra es un mundo de expiación. Después de haber vivido en un mundo primitivo, que todavía tenemos que seguir evolucionando de acuerdo a los designios de Dios, pues nos mandan a un mundo de expiación. Nuestro planeta Tierra no es el único planeta de expiación, hay muchos, hay millones de planetas de expiación, tanto en esta galaxia donde vivimos o en otras galaxias. Hay una inmensidad de mundos donde podemos haber vivido. Bueno, nosotros estamos acá. Entonces, aquí en los mundos de expiación sí ya se nota un desarrollo de la inteligencia. Pero los espíritus que también llegan a estos mundos de expiación también vienen con cualidades innatas, ¿sí? Y eso es una prueba de que hemos vivido anteriormente en otros mundos. Pero así como podemos traer cualidades innatas, también arrastramos vicios. Y esa es una prueba de, digamos,
de la ausencia, ¿no?, del desarrollo moral. Es por eso que atraemos esos vicios y es una muestra de la imperfección moral del espíritu. Pero hay que tomar en cuenta que no todos los espíritus que están aquí en los mundos de expiación han venido por expiación propiamente dicha. También pueden haber venido para cumplir una misión. ¿Ya? Entonces hay que también diferenciar ese punto. No todos estamos aquí en este mundo de expiación por pagar una falta, sino que también hemos podido venir para cumplir una misión. ¿Ya? Los espíritus que están en estos momentos aquí en la Tierra dice que son exóticos. ¿Qué significa eso? Que hemos vivido en otros mundos. Y también en vez de ese término exóticos, también se puede utilizar el término extraterrestre. Entonces, los espíritus que estamos acá en el planeta Tierra, dice que se considera que somos o bien exóticos o extraterrestres. ¿Por qué? Porque ya hemos vivido en otros mundos y estamos acá encarnados, aquí en este mundo. Acá, en esta clasificación del mundo de expiación, el ser humano lucha contra dos factores, contra la adversidad de los hombres, porque vemos mucho odio, ¿no?, entre los hombres, las guerras, las envidias, ¿no?, el egoísmo, siempre el hombre por el hombre, ¿no? El hombre pisotea al hombre para salir adelante. Entonces, el ser humano lucha aquí contra dos factores, ¿no?, contra la adversidad del hombre o de la humanidad propiamente, y el otro factor con que el hombre lucha es contra la inclemencia de la naturaleza. Clima, fenómenos meteorológicos, fenómenos naturales, ¿no?, terremotos, cuántas personas mueren en terremotos, en maremotos, huaicos. Esas son las inclemencias de la naturaleza y estamos sujetos a eso también. Entonces, el ser humano lucha aquí en la Tierra y tiene un doble trabajo, como les repito, contra la humanidad o contra el hombre mismo y contra la naturaleza. Pero esas dos fuerzas o esas dos pruebas a las que estamos expuestos, que tenemos que luchar, esas dos pruebas también ayudan para el desarrollo del corazón y de la inteligencia acá en este mundo. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, Dios, en su inmensa bondad, justamente nos aplica esas pruebas, porque a través de ese castigo es que el hombre o su espíritu va a evolucionar. Si no, no podríamos evolucionar si no tuviéramos este tipo de pruebas acá en este mundo. ¿Ya? Entonces, el castigo no es malo, y eso lo hemos conversado muchas veces en charlas anteriores, que lo malo no es del todo malo, porque ese es el inicio de algo mejor. Entonces, estas pruebas por las que nosotros pasamos acá en este planeta de expiación nos están sirviendo para desarrollar el corazón y la inteligencia humana, ¿no? Entonces, ahora vamos a pasar a la tercera clasificación. Mundos de regeneración. Estos mundos de regeneración son mundos de transición entre los mundos de expiación y los mundos felices. Es un mundo intermedio, ¿no? Es un mundo intermedio. Es un mundo de transición entre los mundos de expiación y los mundos felices. Acá están los seres que viven en este tipo de mundos, también están sujetos aún a la materia. Todavía están sujetos a la materia, pero liberados de las pasiones desorbitadas de las que nosotros estamos afectos en este mundo. Claro, ya es un mundo un poquito mejor, ¿sí? Pero todavía prevalece aún la materia, todavía prevalece, pero ya no tanto como en nuestro mundo de expiación, ¿ya?
Claro, las almas aún todavía siguen espiando, dice, en los mundos de regeneración, por lo que todavía están sujetos un poco a la materia, pero toman fuerzas acá en estos mundos para poder superarse. ¿Ya? De eso se trata. Entonces, acá en este tipo de mundos se toma fuerzas para superar el alma y seguir en la lucha, pues, ¿no? En primer lugar, quiero hacer una diferencia, una observación, ¿no? En estos mundos existen seres que son parecidos en la constitución física. Son como humanos, sí, pero ya sus cuerpos, digamos, son un poco más sutiles. ¿Ok? Sí, son como nosotros, pero sus cuerpos ya son un poquito más sutiles, ¿ya? De acuerdo también a la evolución espiritual que están experimentando. Por eso cuando hablamos de humanidad, la humanidad no solamente es las personas que viven acá en el planeta Tierra. Hay en otros mundos seres similares a nosotros y que también forman la humanidad. O sea, la humanidad no es solamente de la Tierra, es de todo el universo, de todos los planetas donde haya vida, donde haya seres como nosotros. Todos ellos forman la humanidad y todos somos hermanos, no solamente aquí con lo de la Tierra. Todos somos hermanos, todos. Hermanos espirituales, pues, ¿no? Acá en este tipo de mundos, pues, no, ya no hay odio, ya no hay orgullo, ya no hay envidia, como sucede acá en la Tierra. Ya va desapareciendo eso. O sea, el ser humano ya se va liberando, ¿no? Se va liberando poco a poco de todas esas imperfecciones. En este tipo de mundos ya se reconoce a Dios y todos luchan por encaminarse hacia Dios cumpliendo sus leyes, cosa que no sucede acá en nuestro planeta. Desgraciadamente no cumplimos la ley de Dios, es por eso que estamos alejados unos de los otros. En cambio, en este mundo de regeneración ya así hay una mayor identificación hacia Dios y lo buscan a través del cumplimiento de sus leyes. Acá ya predomina un principio de la solidaridad y de la fraternidad universal, que es lo que en la Biblia nos dicen, amados los unos a los otros, ¿no? Amor al prójimo. Entonces acá ya sí se aplican más todas esas leyes de Dios, cosa que todavía acá en la tierra no. Se aplica sí y no, acá en la tierra. En estos mundos de regeneración ya no, ya la identificación hacia Dios es mucho mejor, pues, ¿no? Si bien es cierto, no existe la perfecta felicidad acá, porque todavía, claro, no se han desprendido totalmente de la materia. No existe la completa felicidad, pero sí ya experimentan la aurora de la felicidad. La aurora, la entrada, ¿no? La entrada a la felicidad. San Agustín dijo unas palabras muy bonitas acá con respecto a los mundos de regeneración. Y eso es lo hermoso saber de que ya también San Agustín hablaba de los mundos espirituales, los mundos de regeneración y los mundos de expiación también, ¿no? Entonces, ¿qué cosa dijo San Agustín? Contemplad, pues, el firmamento o la bóveda azulada durante la noche, durante tu descanso y durante la oración. Y cuando estés enfrente, dice, de todas esas estrellas y astros que están sobre tu cabeza, preocúpate en saber cuáles son las que te dirigen hacia Dios y rogad, ¿no? Y rogad que un mundo regenerador abra su seno hacia ti después de haber vivido en un planeta de expiación. San Agustín dijo eso, ¿no? Y qué bonito saber de que ya San Agustín hablaba de planeta de expiación, de mundo de regeneración, porque ya su espíritu es elevado, ¿no? Y siendo un espíritu elevado, le da estos conocimientos pues a toda la humanidad, ¿no? ¿Ok? Luego, después de los mundos regeneradores, vamos a pasar
a la siguiente clasificación, que son los mundos felices. Aquí ya definitivamente, como su nombre lo indica, mundos felices son mundos más completos, mucho mejores, donde ya el espíritu se está desprendiendo del mal. La humanidad ha llegado pues a un grado superior y el mal ya no existe acá en este tipo de mundos. El cuerpo ya no está, el cuerpo, ¿no?, de estos seres en los mundos felices ya no está sujeto ni a enfermedades ni a necesidades. Qué bonito, ¿no?, que poder estar en un mundo así donde ya no estamos sujetos a enfermedades y tener que tomar medicamentos, ya no, porque ya no es necesario, pues, ya no existe eso. Se deteriora el cuerpo, ¿por qué? Porque no estamos en un nivel, nuestra frecuencia es tan baja que, claro, aquí en nuestro mundo de expiación nos predomina eso, la materia, entonces lógicamente nuestro cuerpo se va deteriorando, ¿no? Nos enfermamos, hay que tomar pastillas, hay que operarse y al final la persona fallece, ¿no? Pero en este tipo de mundo ya no es así, pues, ¿no? Dice que en este tipo de mundo felices la locomoción es más rápida. ¿Qué significa esto? Que las personas ya no, prácticamente no caminan, sino flotan sobre la superficie. O están suspendidos en la atmósfera, como que si fueran ángeles. Y todos estos seres están iluminados, dice, con una luz divina. O sea, es lo que siempre escuchábamos hablar del aura, ¿no? Entonces, el aura como que ya es más notorio en este tipo de mundos. Hay una luz divina, dice, en todos los seres que están viviendo ahí, ¿no? Claro, si bien es cierto, también existe la muerte, acá en estos mundos felices, pero no se experimenta los sufrimientos de la muerte. No hay los horrores de la descomposición del cuerpo, como sucede aquí en nuestro planeta de expiación. Entonces ahí también, claro, se experimenta la muerte del cuerpo, pero ellos son conscientes de que la muerte es una transformación nada más. No es una descomposición del cuerpo, no es una culminación de la vida, mucho menos. Saben que la muerte es una transformación nada más, ¿no? Cambiamos de estado, nada más. Se acabó el cuerpo, pero el espíritu ya más evolucionado va a experimentar pues estas dichas, ¿no? Y aquí, gracias a que está evolucionado el espíritu, el alma transmite ya el pensamiento. Ya no hay necesidad de expresarse con palabras ni escrituras. Todo es a través del pensamiento. Qué hermoso, ¿no? Hermoso podernos comunicar así. Acá en este tipo de mundo, pues la relación entre los pueblos es completamente amistosa. No hay ya las disputas, las guerras que hay acá en nuestro planeta, ¿no? Ya hay una armonía entre los pueblos. ¿Y por qué? Porque el hombre se eleva sobre sí mismo en estos mundos felices. No es como acá, que el hombre se eleva sobre el hombre, ¿no? Yo te pongo zancadilla para que te caigas y te perjudico y te saco de tu trabajo o te mato. Qué violencia, ¿no? En cambio, en estos mundos no, el ser que vive ahí se eleva sobre sí mismo. O sea, en pocas palabras, cada uno se supera a sí mismo. No hay necesidad de envidiar, ¿no? De odiar al amigo, ¿no? O al hermano, ya no. Y el objetivo de estos mundos felices es poder llegar ya a un estado de espíritu puro, pues, ¿no? Ese es el objetivo que se experimenta en este tipo de mundos. No existe acá en estos mundos felices el contraste. ¿A qué se refiere? Que no tiene necesidad, como es aquí en la Tierra, no hay necesidad de experimentar el mal para conocer el bien. Acá tenemos que experimentar la enfermedad para conocer la salud. Acá tenemos que experimentar la tristeza para experimentar la alegría. Allá en estos mundos felices, no es así. Allá ya todo es felicidad. Existe la eterna luz y la eterna belleza, ¿no? Existe la eterna luz y la eterna belleza. Y la eterna serenidad del alma que se experimenta en este tipo de mundos proporciona pues una dicha
completamente eterna, ¿no? Entonces, es una pequeña descripción del mundo feliz. La siguiente clasificación son los mundos celestiales o divinos. Acá ya no debe ser lo más maravilloso, ¿no? Es ahí donde habita pues Dios y los ángeles superiores, ¿no? Es una morada de los espíritus ya completamente purificados. Acá ya pues se desprendieron totalmente de la materia, ya no hay nada, ya no existe el odio, la venganza, ¿no? La envidia, ya no existe nada de eso, ¿no? El bien reina acá en este mundo sin mezcla alguna, ¿no? En los mundos de expiación, claro, el bien puede estar ahí, pero siempre mezclado con la materia, ¿no? Y la materia hace que seamos, pues, egoístas, envidiosos, que odiemos. Pero nada de eso sucede ya en estos mundos, en este mundo celestial. Cuando en nuestras oraciones le pedimos a Dios, ¿no?, que permita la asistencia de los espíritus superiores, vienen de ahí, pues, de estos mundos celestiales, ¿no? Es por eso que cuando le pedimos con fe, los espíritus superiores se encaminan inmediatamente cuando le pedimos y obran y hacen lo que nosotros conocemos como el nombre de milagros, ¿no? Pero ya sabemos que la palabra milagro realmente no es que exista, sino que es la intervención de los espíritus cuando se lo pedimos con fe, ¿no? ¿No? Claro, le atribuimos con la palabra milagro algo que no entendemos, pero realmente es lo que hacen los espíritus superiores cuando se lo pedimos pues con fe, ¿no? Los espíritus purificados, entonces, los que habitan en estos mundos, ya realizan obras divinas designadas por Dios, que también en unas charlas anteriores hemos conversado y hemos dicho que ya los espíritus purificados hacen unas labores, pero hermosas, ¿no? Como por decir un ejemplo, contribuyen en la formación de nuevos mundos. Qué hermoso sería hacer estas funciones, ¿no? Pero todavía cuánto nos falta, ¿no? Poder llegar, pasar de un mundo a otro. Y de acuerdo a los designios de Dios, nosotros podemos, en algún instante de nuestra creación, vamos a poder llegar también a hacer estas hermosas funciones, ¿no? Cuando ya estemos, pues, debidamente preparados. Por eso que ahí, en este tipo de mundos, las obras, los trabajos que se hacen, no lo vamos a sentir un trabajo pesado, al contrario, es un trabajo hermoso. Lo vamos a disfrutar, ¿no? ¿No? Se va a disfrutar definitivamente de hacer ese tipo de trabajos. Si bien es cierto, esta es la clasificación que da la doctrina espírita, que son los mundos primitivos, los mundos de expiación, los mundos regeneradores, los mundos felices y los mundos celestiales, que son cinco clasificaciones, pero también existe ya, independientemente, también mundos transitorios. ¿Qué son estos mundos transitorios? Están destinados a los espíritus errantes. Entonces, un espíritu errante es aquel que está en la erraticidad, o sea, todavía no ha encarnado o no ha reencarnado todavía, ¿sí? Y que viven en este tipo de mundos transitorios para tomar fuerzas, ¿sí? Para tomar fuerzas y habitan en estos mundos en una forma temporal, nada más. Son, digamos, como un ave de paso que está en una isla, ¿no?, para tomar un poco de descanso, tomar fuerzas y luego continuar hacia su destino. Entonces, las almas errantes que todavía no han reencarnado, digamos, van a estos mundos transitorios temporalmente, toman fuerzas, ¿sí? También progresan y luego continúan hacia el mundo que les corresponde, de acuerdo al designio de Dios, pues, ¿no? Cada alma sabe ya a dónde tiene que dirigirse de acuerdo al designio de Dios, ¿no? Entonces estos mundos transitorios son como especie de campamentos que utilizan estas almas errantes o espíritus errantes para poder descansar un momento y tomar fuerzas, ¿no?
Yo quería compartir una experiencia, si me lo permite, ¿sí? Con respecto a los mundos de expiación. En los mundos de expiación, que es el mundo en donde estamos viviendo, dice Dios en algún momento traslada, dice, algunos espíritus a este mundo de expiación para que puedan cumplir o pagar una falta, ¿no es cierto? ¿Sí? Para eso es un mundo de expiación. Yo quería compartir esta experiencia porque antes de que yo formara parte del grupo Chico Javier, antes que estuviera en este grupo espírita, hace años estaba leyendo una revista, ¿sí? Y vi la imagen de un hombre que caminaba en el desierto de noche y mirando al cielo, ¿no? ¿Sí? Y yo me identifiqué con este hombre y sentí la sensación como que yo había sido arrojado, ¿no? De un mundo, no sabía de qué mundo. Y sentí esa sensación, ¿no? ¿Y por qué siento esa sensación de que yo he sido arrojado a otro mundo y que estoy acá por algo, ¿no? Como les repito, esto fue años, muchos años anteriores a que formara este grupo, a que formara parte de este grupo espírita. Y ahora, estando en el grupo Chico Javier, he encontrado respuesta a esa sensación que yo tuve. Entonces, algo hice, ¿no? Algo hice y me mandaron a este mundo para para poder mejorar, ¿no? Y poder pagar lo que hice, ¿no? Y también dice que por eso, si bien es cierto, no todos los espíritus que vienen a la tierra es por expiación, sino también para enseñar, dice, como una misión. Entonces, ahora recién he encontrado respuesta a esa sensación que tuve, ¿no? Claro, fui, digamos, rechazado de otro mundo, vine acá. Expulsado. O expulsado, efectivamente. ¿Sí? Fui expulsado de otro mundo, he venido acá para pagar una falta, pero también para enseñar. Por eso me gusta enseñar, por eso me gusta compartir. Me gusta compartir estas enseñanzas porque, sí, es lo que yo siento, tengo que compartirlas, ¿no? Y por eso lo hago con gusto, me da mucha alegría compartir. Y quería compartir esta experiencia también, ¿no? Entonces todo tiene una razón de ser, ¿no? En todo lo que nos pasa, todo tiene una razón de ser. Después de haber visto ya esta clasificación de los mundos, también existen ciudades celestiales. Pero antes de hablar de la ciudad celestial, quiero hacer una referencia de Kaibar Chutel. ¿Quién fue Chutel? Fue uno de los, o es uno de los principales personajes de la doctrina espírita en el Brasil y en todo el mundo. ¿Ya? Si bien es cierto, católico, apostólico, romano, pero luego se identificó con el espiritismo. Y gracias al padre de un amigo de él fue que él se convierte al espiritismo. Él estudió también todas las obras básicas de Allan Kardec. Y en su nombre se han fundado también muchos centros espíritas. Por ejemplo, uno de los centros espíritas que él fundó fue Amantes de la Pobreza. Amantes de la Pobreza. Cuando comenzó a estudiar el espiritismo, comenzó también a desarrollar muchas condiciones mediúmnicas. Y una de ellas fue la psicografía. Y en una oportunidad su padre le envió un mensaje dándole a entender que el padre sobrevivía en ese mundo espiritual. Entonces él comenzó a darle ya mucha más importancia a todos estos conocimientos espíritas. Ya, pero lo que quería llegar es que Chutel, después de haber
estudiado ya el espiritismo, haber conocido todos esos detalles, ya su alma, su espíritu evolucionó de tal manera, ¿sí? Ya se volvió un espíritu elevado, podríamos decir que está en el mundo celestial. Entonces, él de ahí está dirigiendo una ciudad celestial que se llama Alborada Nueva. Él dirige, su espíritu elevado, dirige una ciudad celestial, Alborada Nueva. ¿Ok? Así como Alborada Nueva, también existe otra ciudad celestial, por ejemplo, Alfa 1. Son ciudades celestiales inmensas. Y Alfa 1 dice ayuda también a Alborada Nueva. O sea, hay una comunicación ya elevada, ¿no? Entre espíritus, ¿no? Entre ciudades celestiales, entre una y otra. Y desde ahí, bueno, una de sus principales funciones es que los espíritus de estas ciudades, ¿ya ves?, vienen acá a la Tierra para enseñarnos muchas cosas y una de ellas es el desarrollo espiritual. Pues de allá vienen estos espíritus elevados, de estas ciudades celestiales, pues, ¿no? A veces no tomamos conciencia de que hay un espíritu elevado en medio de nosotros, un amigo, un familiar, y que nos está encaminando a un conocimiento, y son espíritus elevados, ¿no? Por supuesto, son espíritus elevados. Por eso es lo importante saberlos identificar y sacar provecho de todos estos conocimientos que todos estos espíritus superiores nos están haciendo llegar de una u otra manera, ¿no? También existe una ciudad celestial en la estrella Aldebarán. Aldebarán. Hablo de todas estas cosas porque a mí siempre me ha gustado hablar del universo, pero una cosa es hablar del universo en la parte física y otra cosa es hablar del universo en la parte espiritual y moral. Por eso que siempre ha existido un divorcio entre la ciencia y la religión, ¿no? Pero eso era antes, ahora parece que ya se están encaminando y se está logrando ya, digamos, una comunión o una unidad, ¿no?, entre lo que dice la religión, bueno, en este caso el espiritismo, ¿no?, porque el espiritismo ha venido a reforzarnos muchos conocimientos. Entonces ya hay una unidad entre lo que dice el espiritismo y lo que dice la ciencia, ¿no? Hace un momento decía, ¿no?, la ciencia habla de materia negra en el espacio. El espiritismo hace mención de los fluidos que existen en el universo. Que al fondo, que al final es lo mismo, pues con diferentes palabras, pero el fondo es lo mismo, ¿ya? Entonces, al hablar del universo no podemos limitarnos solamente a hablar de la parte física, sino también la parte moral y espiritual. Entonces, cuando hablamos de la estrella Aldebarán, es una estrella inmensa, dice que en las noches podemos apreciarla. Es una, digamos, cada estrella tiene un nivel de luminosidad. Entonces, en la noche podríamos ver esta estrella, que es la que representa el 13º lugar en luminosidad, digamos, ¿no? Es una estrella inmensa, pero se puede ver en una noche estrellada, ¿ya? Y de esa estrella es que también vienen estos espíritus elevados de Aldebarán. Aldebarán ¿qué significa? Utilizando, de acuerdo a la traducción hebrea, ¿no?, significa la que sigue. O sea, Aldebarán significa la que sigue. ¿Y qué quiero decir con esto? Hay una estrella, un conjunto de estrellas que se llaman las Pléyades, ¿sí? Y después de las Pléyades se puede observar esta estrella de Aldebarán. ¿Por qué nombro esa estrella de las Pléyades? Porque, a ver, las pirámides de Egipto, sus puntas, ¿sí?, se dirigen hacia esas estrellas. Y esa es una prueba de que no hay, digamos, un divorcio entre la comunicación espiritual y la tierra. Entonces, en las pirámides, que también es algo maravilloso hablar de las pirámides de Egipto, ¿no? Entonces, las puntas de las pirámides indican hacia esas estrellas.
como diciendo algo, ¿no? Como diciendo que de ahí viene. Una energía. Y no, a veces no hemos reparado en esos detalles. Pero estos estudios nos están indicando que ya sí, pues, hay una comunicación. Quizá no habrá algo escrito, pero mediante sus obras que han dejado los antiguos egipcios, están indicando eso. Que es un tema muy, muy hermoso, ¿no? Y muy amplio para poderlo conversar en otra oportunidad, ¿no? Entonces, ese es el tema que hemos desarrollado ahora, de los mundos habitados, la clasificación de los mundos habitados, ¿ok? Siempre tomando en cuenta, pues, la doctrina espírita, ¿no? Estos mundos habitados. Y una vez más, pues, esa es la parte espiritual, ¿no? Y la parte física es otra cosa. Ya para terminar, tenemos que siempre tomar conceptos, ¿no? Y conocer algunos principios básicos de astronomía, ¿no? Nosotros, como digo, respetando este edificio, supongamos que este edificio es la Vía Láctea donde vivimos, ¿no? Y nuestro sistema solar, digamos, donde vivimos nosotros es esta almohada nomás, ¿no? ¿Sí? Ahí vivimos nosotros, en esa almohada. Pero todo el espacio siguiente, también hay otros mundos, que también pueden estar, hay mundos primitivos, hay mundos de expiación, hay mundos de regeneración, hay mundos felices, hay mundos celestiales. ¿Ya? Nosotros vivimos ahí nomás, en esa esquinita de la galaxia, pero todo el edificio está lleno de otros mundos, donde podemos conocer esa clasificación moral de esos mundos habitados. ¿Ya? Entonces, y una clasificación física, digamos, de nuestro sistema solar, dice Mercurio, Venus, Tierra, Marte, que son los planetas que forman nuestro sistema solar, son mundos rocosos, ¿no? Donde un ser humano se puede parar. Pero luego vienen los planetas de Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, son planetas gaseosos. Gases. Y son planetas inmensos. Ya, esa es la clasificación física. Pero la clasificación moral de los mundos habitados nos dice que en un mundo rocoso o en un mundo gaseoso puede haber vida. Porque para el espíritu no hay problema, ¿no? No hay limitaciones. Y en las mismas estrellas que son masas de fuego, ahí también pueden vivir espíritus. Porque para el espíritu no le va a afectar el fuego, nada. Porque están en otra dimensión. Pero claro, el astrónomo o el científico se esmera en buscar vida física, ¿no? Y dicen, no, en ese planeta no podría haber vida física porque la atmósfera está llena de nitrógeno o de ácidos, gases, monóxidos, ¿no? Ácidos, ¿no? Lluvias de ácido sulfúrico. ¿Y cómo va a vivir cómo va a haber vida? Dice. Pero claro, es que el científico se rompe la cabeza pensando en que vida como nosotros, ¿no? Pero para el espíritu no hay ninguna limitación. Un espíritu puede vivir en un mundo rocoso, como les digo, puede vivir en un mundo gaseoso o en una estrella. Por eso no existe limitación. Y por eso que el universo está lleno de mundos habitados. Y claro, el astrónomo físico no va todavía a entender eso, ¿no? Porque siempre va a buscar la vida física. Y no es así, ¿no? Es por eso que la doctrina espírita hizo esta clasificación, ¿no? De mundos primitivos, ¿no? Mundos de expiación, regeneradores, mundos felices y mundos celestiales. Entonces espero que les haya gustado esta charla y muchas gracias por su atención. Gracias.